Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de noveno grado? En el siguiente video, pues vamos a comentar brevemente y retroalimentar la guía de trabajo en cuestión, la número 1 de Ciencias Sociales. Entonces, a continuación proyectaré la guía, la comentaré brevemente, abordaremos las preguntas, ahí está la guía, y eso será todo. A ver, como ustedes pueden ver, la guía, como bien lo dije lo dije en el anterior video, de explicación de qué era lo que tenían que hacer en la guía, tenían que responder la pregunta 4 y séptima, cierto presentes al costado derecho del texto. Muy bien. Como pueden ver, el texto era la violencia bipartidista en Colombia. Eh, Colombia, como muchos otros países del mundo, sobre todo de América, de una tradición heredada de Europa, ha tenido dos partidos tradicionales, un partido denominado liberal y un partido denominado conservador, con unas atribuciones hasta un color básico que ha sido el azul para los conservadores y el rojo para los liberales. Estos dos han sido los partidos históricos del país que hasta el siglo XX tuvieron una presencia constante en el poder político. Hoy en día la siguen teniendo, pero hoy en día existen más partidos que podríamos decir que son ramificaciones de las ideas básicas de esos partidos. Bien, eh, resulta y pasa que desafortunadamente no siempre las coyunturas o las diferencias políticas se subsanaron en el país por medio del diálogo, de la elección, de la democracia, como es que debe ser, ¿sí? Sino desafortunadamente la violencia fue y ha sido una de las constantes de nuestro país desde un ámbito, por ejemplo, político. Eso no fue la excepción en el siglo XX. Recordemos que el siglo XX había comenzado con el fin de la guerra de los 1000 días, la última gran guerra civil de nuestro territorio. Y aproximadamente 48 años después, el país se vería inmerso de nuevo en una nueva vorágine de violencia ocurrida principalmente por diferencias políticas. Vemos que la violencia bipartidista en Colombia fue en la segunda mitad del siglo XX, tenemos unas fechas, 1948 y 1966. No voy a leer la guía como tal porque es algo que ustedes ya lo hicieron. Ustedes saben que cualquier duda que tienen, con mucho gusto, la uso para complementar esa retroalimentación, explicarla a ustedes directamente. Pueden ver que el país tenía apenas 11 millones de habitantes. Hoy en día somos 50. El país era muy pequeño aún en población, pero ya 2 millones de habitantes habían tenido que sufrir el desplazamiento, es decir, aproximadamente un 20, un 18% de la población. Si hacemos ese porcentaje, hoy en día sería más o menos cuántos habitantes, si son 50 millones de habitantes. 10 millones de habitantes por lo menos serían los que habrían sufrido directamente la violencia política, si fuera hoy, como mínimo. Era una Colombia aún rural, que por esta violencia política se volvió más urbana también, porque la gente pues huyó de sus territorios, porque no era seguro estar en una finca, porque llegaban y lo asesinaban, por ser usted liberal, por ser conservador. Bueno, le recomiendo esta película. Acá está. Cóndores no entierran todos los días. Está en YouTube, ahí en la guía está el link. La pueden buscar también en YouTube cuando estén desocupados, que yo sé que ahorita tienen algún espacio libre por lo de la pandemia. Véanla, por favor. Está en YouTube. Es una película que contextualiza muy bien las vivencias de la violencia de aquella época. Bien. Entonces, vemos en la guía el mapa también. Interesante mapa que nos muestra cómo estaba subdividido el país tradicionalmente. Hoy en día también lo vemos cuando hay elecciones de registraduría, vemos cómo en el mapa aparecen qué departamentos votaron o dependiendo del color del partido, pues queda señalado ese partido, ¿no? O sobre todo para presidenciales. En esa época vemos que prácticamente la mitad del país estaba entre liberales y conservadores. Los polos económicos hoy en día, tanto Antioquia como Cundinamarca, conservadores. El Valle del Cauca y quizás Santander, liberal, la costa liberal, el eje cafetero muy conservador. Diríamos que son los polos económicos hoy en día del país. Bien, entonces vemos cómo nuestro departamento seguía figurando con una tradición liberal que hasta el día de hoy en gran medida no ha perdido.
ese partido sigue teniendo con altos y con bajos una buena votación siempre para las legislaturas, para la Cámara, para la Asamblea, etcétera, etcétera. Bien. Vemos que también nos cuenta el Bogotazo. El Bogotazo es fundamental tenerlo claro porque el 9 de abril de 1948 es una fecha que partió la historia del país. ¿Por qué partió la historia del país? Como lo podemos ver en la guía, ese día había un evento de talla internacional, ¿sí? Un momento, por favor. Había un evento de talla internacional y a su... Bien, entonces continuamos. Qué pena este breve corte. Me necesitaba por una situación. Entonces, volviendo... Pena. Ahora sí, volviendo... Qué pena este breve corte. Bogotá era un centro histórico, cultural de la Latinoamérica de ese momento. Entonces, en ese momento, en el mismo día del Bogotazo, estaban reunidos los mandatarios, 21 mandatarios de toda Latinoamérica, fundando lo que posteriormente va a ser la OEA. En este momento era la Conferencia Panamericana. ¿Por qué la OEA? La OEA es importantísima. La OEA es para América lo que la ONU es para el mundo, es decir, una institución en donde convergen todos los países e intentan solucionar sus inconvenientes dialogando. Es una instancia democrática muy importante porque es una instancia democrática que tiene mucho poder, no de poder de decisión, sino más que todo ser un espacio diplomático. Y es fundamental, eso ha ayudado a dirimir inconvenientes, a solucionar aspectos, es fundamental. Desafortunadamente, el mismo día que estaban fundando la Organización de Estados Americanos, ese mismo día estaba muriendo el señor Jorge Eliezer Gaitán. Está siendo asesinado desafortunadamente a la 1 de la tarde. Acusan a un señor de apellido Roa. Hay hasta películas que tratan sobre eso. Y no se sabe si él fue o no. La gente, porque fue en plena calle que lo asesinaron, sabían quién era él, era reconocido en la Bogotá del momento. Y pues Bogotá estalló en olas de violencia, de protesta. Bogotá, normalmente la gente rica vivía en el centro de la ciudad, pero después del Bogotazo, la gente rica se fue para el norte de la ciudad, abandonando esta zona porque fue una zona de, ese día fue violenta, llena de saqueos, muertes, murieron 3.500 personas después de haber ya como finalizado todos los enfrentamientos los siguientes días que logró calmar la situación. Y el problema es que esa ola de violencia llegó también a las provincias por medio de radio. Se divulgaron noticias falsas en donde se decía que si bien murió Gaitán, se decía que el gobierno había sido depuesto, derrocado, lo cual fue falso porque estuvieron cerca de tomar el Palacio Nariño, pero el ejército controló la situación porque los tanques dispararon contra la gente, asesinando gente para sacarla corriendo. Entonces, yendo a las preguntas, como ustedes pueden ver, vamos a la guía, la página 5, la pregunta 4. Un día antes de su muerte, el Diario del Pacífico señalaba a Gaitán de ser simpatizante del comunismo. ¿Cree que esto fue un motivo para no invitarlo a la 9ª Conferencia Panamericana y peor aún, ser el motivo de su magnicidio? Este tipo de señalamiento ocurre actualmente. De un ejemplo. Esta pregunta tenía dos partes prácticamente. Era más de análisis o de reflexión de la actualidad. ¿Por qué? Primero, lo de el motivo, la acusación de ser comunista o no. ¿Cómo así ser comunista? Ser comunista es acusar a una persona o señalar a una persona de tener una postura de izquierda, ¿sí? Estilo radical, estilo gobierno en Cuba, en donde se considera que la propiedad privada no debe existir y que el Estado debe ser el encargado de todo. Debe tener todo el poder, todas las propiedades y más allá de lo básico, yo no debo tener más propiedades. Ejemplo, resulta y pasa que yo quiero tener 1, 2, 3 casas porque pues me gusta trabajar y ahorrar. En un gobierno comunista no se puede eso. ¿Por qué? Porque más allá de una casa, ¿usted necesita más casas para vivir? No. Entonces, sencilla y llanamente se le permite a las personas tener lo necesario, obviamente, que vivan lo mejor posible con lo necesario bien, pero no que tengan el derecho a acumular propiedades.
Yo para qué necesito 100 hectáreas de tierra, si con unas 10 puedo tener ya una parcela productiva, una finca productiva de todo aspecto agrícola, por ejemplo. ¿Ven? Tiene sus pros, tiene sus contras, como toda la posición comunista, dependiendo de los puntos de vista que lo vean, porque las posturas comunistas tienden a brindar salud de calidad y gratis, educación de calidad y gratis, ese tipo de posturas que el Estado brinde todos los servicios y de calidad a toda la población por igual. Obviamente hay sus defectos, no voy a ni entrar a criticar ni a defender, pero solamente una explicación breve de qué es una postura comunista. Una postura de izquierda que va en contra de por lo menos el modo de vida que nosotros llevamos normalmente. El caso es que a Gaitán ese diario lo estaba acusando, o una publicación de ese diario lo acusaba de ser comunista. En ese momento era una acusación seria. Gaitán no se consideraba comunista, se consideraba socialdemócrata, socialista. Es decir, que el Estado debía ser dueño de gran parte de los medios de producción o intervenir en la economía, pero no ser el total dueño de la economía, sino un actor regulador fundamental. Esa diría que es la principal diferencia entre socialismo y comunismo. ¿Cómo así? Mientras en el socialismo hay derecho a propiedad privada, pero con regulación del Estado, ¿sí? En el comunismo no hay derecho a propiedad privada. ¿Listo? Que quede claro eso. Porque el Estado es el dueño de todos los medios de producción. Entonces, que si ustedes creen o no que esa acusación fue un motivo para no invitarlo a esa novena conferencia, una respuesta personal. Ustedes podían responder sí y no, pero argumentando. Punto. La pregunta, ¿este tipo de señalamiento ocurre actualmente? Podían averiguar. Claro, existen ataques políticos hoy en día, se acusan a las personas de corrupto, de guerrillero, de paramilitar, de X o Y, de narcotraficante, por ejemplo. Son las 4 acusaciones comunes en el país, ¿cierto? Y pues esas acusaciones, si no tienen pruebas, pues es difícil de sustentar. Recuerden que hoy en día por calumnia se puede mandar a alguien. O pues también lo contrario, si son acusaciones que tienen indicios de una constante participación de alguien, pues eso también como que llama la atención de esa persona, la fiabilidad o la confiabilidad que uno pueda darle a esa persona. ¿Listo? Bien. Vemos aquí el mapa de Bogotá, donde fue específicamente que murió el señor Jorge Eliezer Gaitán. Cuando ustedes caminen por la séptima, que es una carrera, si no me equivoco, sí, una carrera. Está toda, es peatonal, y uno está caminando por esa calle y es un viaje al pasado, porque la gran mayoría de edificaciones son de la Colombia del siglo XIX, siglo XX. Son de las edificaciones más antiguas que uno podría encontrar del país prácticamente, ¿sí? En la esquina donde lo asesinaron hay una placa conmemorativa, siempre hay rosas, porque hay mucha gente que considera que la muerte de Gaitán fue algo muy malo para el país, porque hubiera sido interesante ver cómo alguien con unas ideas diferentes a las que han tenido los que han gobernado nuestro país, a ver qué hubiera pasado, ¿sí? Era un hombre que se daba a querer por la gente del común sobre todo, ¿listo? Leemos aquí lo de los medios de comunicación que ya les había comentado, se me subió, cómo los medios de comunicación en los demás lugares del país también hubieron azonadas, hubieron protestas, porque se informó al resto del país que Gaitán había muerto, algo que no fue cierto. Entonces, pues se informó al resto del país que Gaitán murió y que el presidente de turno había sido derrocado por la gente, algo que fue falso. Como les digo, el gobierno de turno resistió esas protestas violentas. Bien. Recordemos quién era Gaitán. ¿Quién era Gaitán brevemente? Un abogado, hijo de un vendedor de libros, de una profesora, un hombre que venía de la clase media, baja, media de Bogotá, estudioso, pero con una trayectoria política que lo llevó a participar en diferentes cargos del país y a postularse posteriormente como candidato a la alcaldía a presidente. Sí, fue alcalde de Bogotá. En esa época no habían elecciones de alcalde, sino el presidente de turno elegía quién era el alcalde, ¿sí? Entonces, fue una figura muy interesante, estudió en el exterior, tenía una capacidad retórica, una capacidad de
de endulzar a las personas o era agradable escucharlo recitar sus discursos porque movía las emociones del público y porque la gente con solo escucharlo como que decía, este es el que debe gobernarnos, ¿sí? Entonces, Gaitán fue esa figura que para muchos constituyó una esperanza. Bien, aquí vemos fotos en la guía del archivo familiar del señor Jorge Eliezer Gaitán. Y vemos a la séptima pregunta. El eslogan de la campaña de Gaitán a la presidencia era, por la restauración moral y democrática. ¿Qué pretendería restaurar Gaitán si hubiese llegado a la presidencia? ¿Se podría aplicar su eslogan hoy en día en la situación actual de nuestro país? Como ustedes pueden ver, son preguntas más que de la literalidad de la guía, es de su capacidad de interpretación. ¿Cómo así? Por la restauración moral y democrática. ¿Qué pretendería restaurar Gaitán si hubiese llegado a la presidencia? Primero, ¿qué moral era la que quería restaurar Gaitán? Una moral de respeto a los bienes públicos, de respeto al ciudadano común, de inclusión social. No sé, ustedes debían reflexionar sobre eso. ¿Qué democracia? ¿Cómo así? Restaurar la democracia. Ah, entonces para el señor Gaitán muy seguramente lo que no había era una democracia, sino, no sé, un gobierno de unos pocos que no permitían la participación del pueblo. Ustedes tenían que reflexionar sobre eso. ¿Cómo así moral y cómo así democracia? ¿Cómo así restaurar? Es que cuando yo restauro algo es que no está, lo vuelvo a colocar. O el que está dañado y lo arreglo. A ver, segunda pregunta, ¿se podría aplicar su eslogan hoy en día en la situación actual de nuestro país? ¿Consideran que hoy en día hace falta democracia en nuestro país? ¿Consideran que hoy en día la moral de nuestro país no existe? ¿No hay moral en nuestros procesos, en nuestras instituciones y en nuestra sociedad? ¿Ven cómo uno puede abordar la pregunta reflexionando sobre la misma pregunta y a partir de eso hacer la respuesta? Sobre eso tenía que hacerse la respuesta. Bueno, entonces con eso doy por finalizada la retroalimentación de esta guía. Espero que cualquier duda que tengan, por favor, me informan, me escriben. Cuando hagan las guías, cualquier duda que tengan, me la escriben con mucho gusto. Desde que sean guías, cosas que no entiendan, no es que me pregunten sobre la misma pregunta y le explique la pregunta y quieren que les dé respuestas para responder ustedes las preguntas. No, yo explico para que ustedes comprendan, no para hacerles el trabajo que es diferente, ¿sí? Entonces, tener eso presente, por favor, y quedo atento y me avisan, por favor, cualquier cosa. Les deseo lo mejor, espero que tengan un feliz día. Cuídense mucho, por favor.